buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más aquí en El Burrito Fronterizo, su programa favorito en La Voz que Incomoda. El día de hoy vamos a demostrar que no nos interesa hablar bonito, hablar bien o hablar con charlatanería. Lo que nosotros queremos es hablar correcto y hablar con la verdad sobre las cosas que están sucediendo en México. ¿Le moleste? ¿A quién le moleste? Porque sabemos que hablar sobre la política en México ocasiona comentarios como que la política no es tema para la mesa. Sin embargo, aquí en La Voz que Incomoda consideramos que hablar acerca de la realidad que se está viviendo en todo el país es no solo necesario, urgente. Algo que sí debe empezar a suceder ya en cada uno de los hogares, en cada una de las casas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo esos mexicanos que se alejan de México, que se alejan de las noticias y que se desinteresan por lo que sucede. Es responsabilidad de cada una de las y los mexicanos estar activos dentro de lo que sucede en México. Y es así que el día de hoy vamos a ver algunas noticias nacionales, como que Claudia Sheinbaum entra en una crisis con Estados Unidos por proteger al narcogobernador Rocha Moya y operar con soberbia, improvisación y sometimiento político. La relación entre México y Estados Unidos entró en uno de sus momentos más delicados de la historia, en décadas. Ya no se trata de diferencias diplomáticas normales, ya no son declaraciones aisladas solamente. Lo que existe ahora es una confrontación abierta, donde Washington acusa, presiona y exhibe a Claudia Sheinbaum como una incapaz de controlar al país y decide proteger al narcopoder que hoy gobierna en México. Todo escaló por la obsesión política de defender a Rubén Rocha Moya a cualquier costo. Aunque las acusaciones crecieran y Estados Unidos endureciera el tono, la imagen de México se desplomó internacionalmente porque la defensa federal constante hacia un personaje señalado, acusado con pruebas, expresamente denunciado por miembros del crimen organizado, como Rubén Rocha Moya, sigue estando protegido, sigue estando bajo la protección federal en México. Sheinbaum respondió con negociaciones y discursos vacíos, mientras Trump aumentaba presión día tras día. La presidenta mexicana eligió encerrarse en propaganda, victimismos y discursos sobre soberanía. El resultado fue desastroso. Terminó completamente rebasada y exhibida ante el mundo en general. Donald Trump rebasó la semana con la frase más dura que un presidente estadounidense ha lanzado contra México en años. Dijo que los cárteles gobiernan México, nadie más. Simplemente los cárteles lo gobiernan. Una declaración que prácticamente borró a Sheinbaum del mapa político frente a Washington y la dejó como una figura incapaz de ejercer autoridad real y que presuntamente está coludida con el crimen organizado. La crisis golpea la imagen internacional de México. Estados Unidos avanza con actuar unilateralmente, revisa consulados mexicanos y prepara más acusaciones contra políticos ligados al crimen organizado. Y mientras todo eso ocurre, Morena sigue cerrando filas alrededor de Rocha Moya y su círculo político cercano. Nos demuestra cuáles son las prioridades, eso es claro. Sin embargo, también es claro que la imagen de México a nivel internacional está bajo el escrutinio público y hoy más que nunca está siendo amenazada. Amenazada por los mismos actos de nuestros gobernantes. Trump aplastó políticamente el discurso de Claudia Sheinbaum, afirmando que en México gobierna el narco y nadie más. Sheinbaum quedó exhibida como una presidenta que no tiene control de las relaciones diplomáticas a nivel internacional, que dentro del propio país hace y deshace lo que quiere, pero no con estrategia, no de forma controlada y acertada, sino con prepotencia, con soberbia, con un discurso de soberanía nacional que cuando entra en juego con la seguridad nacional de las y los mexicanos ante casos directos de relación con el crimen organizado, se vuelve un discurso bastante inestable. Washington
reveló el otro tono durante toda la semana, subiendo de nivel cada vez más. Estados Unidos acusa que abiertamente el gobierno mexicano está encubriendo al gobernador Rocha Moya. Morena responde negando, con propaganda política, propaganda de soberanía, como si esto fuera un golpeteo político internacional que la oposición orquestó, y sin dar el respeto al tema como se lo merece. La crisis diplomática escala rápidamente, y Donald Trump dejó de tratar a Sheinbaum como una interlocutora seria, presentándola ante el mundo como una presidenta rebasada, incapaz de enfrentar al crimen organizado y sometida a la protección política de Morena sobre Rocha Moya. Estados Unidos empieza a tratar a México como un gobierno infiltrado por el narcotráfico, incapaz de controlarse el mismo. Al contrario, lo ve como un gobierno derrotado ante el crimen organizado, con las manos atadas. Mientras tanto, la Fiscalía estadounidense prepara más y más casos contra narcopolíticos mexicanos. La presión aumenta día tras día. Tras las acusaciones contra Rocha Moya, Sheinbaum insiste en confrontar y negar la realidad. México pierde credibilidad frente a Estados Unidos, uno de sus aliados comerciales y diplomáticos más importantes de la historia. La falta de oficio político de Sheinbaum, en vez de contener la crisis, la empeora con declaraciones erráticas de protección política y una defensa desesperada de Rocha Moya, además de su séquito de seguidores. Estados Unidos ya no habla solamente de cooperación, habla de una infiltración criminal dentro del poder político mexicano. Morena protege a Rocha Moya mientras México se derrumba internacionalmente. Sheinbaum mantiene un respaldo político a Rocha Moya y el Movimiento de Regeneración Nacional evita cualquier ruptura con personajes señalados. Estados Unidos exige acciones y no discursos. Fox recordó que Peña Nieto sí encarceló a exgobernadores. Durante ese sexenio fueron detenidos capos y políticos corruptos. Hoy, Morena responde defendiendo a los suyos, ante viento y marea, como si no importara nada más. Hasta gobiernos acusados de corrupción actuaron contra gobernadores, funcionarios y líderes criminales. Peña Nieto sí encarceló políticos dentro de su propio partido y permitió capturas de alto impacto. Ahora, Claudia Sheinbaum se aferra a proteger a Rubén Rocha Moya, mientras México pierde autoridad, credibilidad y respeto internacional. Los cárteles gobiernan México, nadie más. Simplemente los cárteles lo gobiernan. Es la frase lapidaria del Donald Trump hacia Sheinbaum y su gobierno. Claudia Sheinbaum convirtió el caso Rocha Moya en una crisis internacional por incapacidad, soberbia y necesidad política. Eligió proteger a Morena antes que proteger la estabilidad del país y confrontar a Estados Unidos, mientras las acusaciones creían y mientras Washington endurecía posiciones todos los días. El resultado es devastador. México aparece debilitado, infiltrado y cada vez más aislado frente a su principal socio comercial y político. Trump ya no habla de regiones dominadas por el crimen o de zonas aisladas, sectores pequeños que hayan sido coludidos por el crimen organizado. Habla de un país gobernado por el narcotráfico. Y lo hizo dejando claro que para Estados Unidos, Sheinbaum dejó de representar una autoridad real. La presidenta, al contrario, quedó atrapada por su propia falta de oficio y por la obsesión de sostener a Rubén Rocha Moya y a toda la estructura política de Morena que se niega a tocar, que se niega a investigar. Mientras tanto, la presión internacional sigue creciendo. Las amenazas aumentan y México entra en una etapa de desgaste diplomático sin un precedente reciente. Ir analizando lo que sucede diariamente con las declaraciones internacionales al respecto de México no solamente es curioso, es preocupante. Ver cómo
los análisis cada vez son más certeros, los comentarios cada vez son un poco más tajantes, más molestos, más decepcionados de México. Y es que no podríamos esperar otra cosa si el gobierno que debería estar luchando contra la delincuencia la protege. Si el gobierno que debería ser visto a nivel internacional como sinónimo de transparencia, de respeto, de orden y de control para México, para que México entonces sea visto como un país atractivo, atractivo para el turismo, atractivo para la inversión, atractivo para el trabajo colaborativo, para la ciencia, para el desarrollo integral. En cambio es visto como un país controlado por el narcotráfico, que necesita que le digan, oye México, despierta, que allá afuera está el narco México y está entrando a tu casa y se está metiendo hasta la cocina y tú México no estás haciendo nada para evitarlo. Y es ahí donde entra la labor de las y los mexicanos, de hablar acerca de lo que está sucediendo y de exhibir, de compartir, de difundir este tipo de datos para matar de lleno las noticias falsas y hacer que la preocupación nacional no genere descontrol, pero que genere interés público, porque los únicos que pueden salvar a México somos los mexicanos. Les mando un fuerte abrazo. Esta es La Voz que Incomoda. Y no se vayan, porque sigue el segundo segmento del capítulo el día de hoy. Y hoy 11 de mayo, que acabamos de superar el Día de las Madres y que México se pintó de fiesta y que en cada uno de los hogares se habló acerca de las madres, de las mamás, de esas mujeres que dan un especial momento al día para traernos felicidad, para cuidarnos, para atendernos. Las madres de México, esas madres que, como dicen en redes sociales, avientan chanclazos, pero también te hacen de comer y te cuidan, que te protegen y te aman contra todo, nos quedamos pensando y nos quedamos diciendo, qué bonito poder abrazar a mamá, qué bonito poder sentarnos en la mesa en familia y no haber perdido, bendito Dios, algún miembro de la casa. Pero, qué tristeza se siente cuando te enteras que no todos son tan afortunados. Y es así que aparece este momento de reflexión aquí en La Voz que Incomoda, su programa favorito del burrito fronterizo, en este segundo segmento, el capítulo de 11 de mayo, en donde vamos a hablar acerca de la importancia del análisis, de la autorreflexión y sobre todo de la pregunta, México, México, a tus mamás, no puedes celebrar a tus mamás cuando tu país entero está sufriendo. En México no hubo nada que festejar este 10 de mayo, porque miles de madres siguen allá afuera buscando a sus hijos, siguen sufriendo, siguen gritando por ayuda sin que nadie del gobierno las escuche, mientras el Movimiento de Regeneración Nacional hunde al país en dolor, en fosas y en abandono, en omisiones que lo vuelven responsable. En México no hubo nada que festejar este 10 de mayo, para miles de madres sin flores, ni reuniones familiares, ni un abrazo o el recuerdo de ellos. Llenaron las calles con marchas, fotografías de desaparecidos, mujeres corriendo ciudades y terrenos vacíos buscando restos humanos. El Día de las Madres terminó convertido en otra jornada de dolor nacional. Miles de familias siguen esperando a hijos que nunca regresaron, mientras el gobierno de Morena insiste en minimizar una tragedia que ya desbordó los límites del país completo. Las madres buscadoras se convirtieron en la imagen más dura del fracaso de la Cuarta Transformación. Mujeres que dejaron sus vidas para salir a buscar en fosas, montes y desiertos, porque el Estado simplemente desapareció. Ellas hacen investigaciones, reciben amenazas, enfrentan al crimen y muchas veces terminan asesinadas, mientras el gobierno sigue refugiado en propaganda y discursos vacíos. México vive una crisis monstruosa de desapariciones, y el problema ya no es solo la violencia, es la indiferencia de un gobierno que normalizó el horror mientras miles de madres siguen caminando con fotos pegadas al pecho, esperando encontrar, aunque sea un resto de sus hijos. El país llegó al extremo donde las madres ya no celebran, ellas sobreviven, buscan, lloran y entierran solas a sus muertos, mientras Morena presume una supuesta transformación que a la fecha seguimos esperando porque no ha llegado. El 10 de mayo fue una marcha de dolor y desesperación. Madres buscadoras marcharon exigiendo justicia. Miles de familias siguen buscando desaparecidos.
Colectivos denunciaron un abandono institucional. La crisis nacional de desapariciones sigue creciendo. El gobierno sigue sin respuestas reales. El Día de las Madres terminó convertido en protesta. Miles de madres salieron a las calles cargando fotografías de sus hijos desaparecidos y recordando al país que en México hay familias destruidas, viviendo entre impunidad y abandono. Las madres hacen el trabajo que Morena abandonó. Ceci Flores se volvió un símbolo de búsqueda nacional. Madres que escarban terrenos buscando restos humanos. Colectivos que trabajan sin protección suficiente. Las familias reemplazaron al Estado. El gobierno no logró contener desapariciones. México normalizó la tragedia y el abandono. Las madres buscadoras terminaron haciendo el trabajo que el gobierno dejó tirado, el de investigar, recorrer fosas y buscar cuerpos mientras Morena gasta energía en propaganda política y en proteger a criminales, miembros del narcotráfico, en conferencias que no cambian la realidad del país. Que cada mañana salga la presidenta a hablar no ayuda a que las madres buscadoras encuentren a sus hijos. En México asesinan a las madres que buscan justicia, las madres buscadoras que se encuentran después encontradas, asesinadas junto a sus hijas. Buscaban a Miguel como desaparecido. La violencia alcanzó a quienes exigen respuestas. El miedo domina a colectivos de búsqueda, la impunidad sigue creciendo, buscar desaparecidos puede costarte la vida, México llegó al nivel más cruel posible, donde las madres no solo tienen que buscar a sus hijos, ahora también pueden terminar asesinadas por intentar encontrarlos mientras el gobierno permanece incapaz de garantizar seguridad o justicia. El país llegó a un punto intolerable. Miles de madres tuvieron que pasar el 10 de mayo entre marchas, búsquedas y funerales, mientras el gobierno insiste en vender una narrativa de éxito que se estrella contra una realidad todos los días diferente. La desaparición de personas ya es una herida nacional que exhibe el fracaso total del Estado para proteger a su gente. Las cifras crecieron, la violencia avanzó y las familias quedaron completamente solas frente al miedo y la impunidad. Encontrar fosas clandestinas ya no es algo de sorprender, ya no es algo nuevo. Ver madres buscando restos humanos dejó de escandalizar e incluso asesinar madres buscadoras empieza a verse cada vez más normal. En un país donde el crimen organizado avanzó mucho más rápido que cualquier estrategia de seguridad del gobierno, México terminó convertido en un territorio donde miles de mujeres viven atrapadas entre la esperanza de encontrar a sus hijos y el riesgo permanente de terminar siendo otra víctima más. Morena sigue respondiendo con propaganda, evasivas y discursos desconectados del dolor real que vive el país. Y es ahí donde yo me pregunto, México. ¿Qué pasa con un México que mira a las madres en las calles, pero que solo se acuerda el 10 de mayo? Pero que solamente cuando las ve, que solamente el mexicano promedio se acuerda de su mamá un día al año. Y va, ok, va a comer con ella, se sientan el domingo, se reúnen en la mesa y no se pone a pensar en la cantidad de mujeres que están afuera marchando, que están buscando a sus hijos, a sus hijas, porque el gobierno simplemente no las encuentra, ni siquiera las está buscando. La cantidad de mujeres que están sufriendo y que no pasan el 10 de mayo con un desayuno sorpresa en la cama, que no pasan escuchando a los niños pequeños cantar y bailar algo en el kinder, no. Lo pasa intentando recordar a esos niños pequeños, recobrarlos, a esos a los que el crimen organizado se llevó hace años y que no han aparecido y que el gobierno simplemente archiva la carpeta y manda al archivo, cierra la carpeta y se deshace de ella, no busca pistas y cuando las encuentra las pone debajo de la mesa porque no le interesa encontrar a los desaparecidos. Si le interesara ya los estaría buscando. No puede ser posible que el gobierno mexicano, con la infinidad de recursos a nivel federal que mantiene, no pueda luchar contra el crimen, no pueda con uno de los ejércitos más poderosos del mundo enfrentarlos, con una de las marinas más grandes, con todo el dinero que se le ha predispuesto al ejército y a las fuerzas armadas. No puede ser que no se pueda salir a las calles y ayudar a las madres buscadoras, que una asociación civil pueda encontrar más gente, más restos, más lugares de depósito clandestinos del narcotráfico, que el mismo gobierno. No puede ser que esté operando una red
tan grande de delincuencia y de crimen organizado dentro del país y que nadie haga nada y que nadie sepa nada y que a nadie le interese nada. No puede ser posible que la importancia política de México se quede callada. No puede ser posible que el 10 de mayo las madres tengan que estar sufriendo allá en las calles y que no les interese. Y lo peor de todo es que los demás hemos normalizado ese problema. Y molesta, claro que molesta. ¿Cómo no va a enojar si estamos normalizando los actos de lesa humanidad? Porque así lo decía, y recuerden que así lo decía el funcionario político que vino de la Organización de las Naciones Unidas, que Sheinbaum declaró que no estaba sucediendo nada, que eran exageraciones y datos fuera de contexto, que esas aseveraciones no eran ciertas, porque se tomaron datos de sexenios pasados, pero las madres siguen buscando en las calles, las madres buscadoras siguen luchando por encontrar a sus hijos, siguen reclamando que el gobierno no les ayuda, que no les apoya, que no hay una estrategia real contra el crimen organizado. Y cuando volteamos a ver por qué, nos encontramos con casos de funcionarios públicos señalados con investigaciones y acusados por Estados Unidos, por Washington, D.C., que no están siendo investigados en México, que la Fiscalía General de la República dice no hay suficientes pruebas ni evidencias, pero en otros países ya los están acusando, porque hay pruebas y evidencias en su contra. Pero aquí en México no importa, eso se esconde debajo del tapete, eso se barre, nos hacemos de la vista gorda y los mexicanos somos aún peor, porque el gobierno encubre, omite, olvida, pero los mexicanos permitimos, estamos permitiendo que el 10 de mayo las madres en el Día de la Madre estén sufriendo por la pérdida de sus hijos. Y es ahí donde yo hago un llamado, primero, a apreciar que no estamos en ese grupo, que estamos aquí, que mamá nos abrazó el día de ayer, que pudimos tener ese contacto, que pudimos tener esa suerte porque hoy es una suerte. Pero también un llamado a decir, no más, yo no quiero permitir que México sea así, yo no quiero permitir que mi país sea así. Si nos adentramos a hacer ese llamado, créanme que con conciencia, con fuerza y sobre todo con la intención de salir adelante, pero con la verdadera convicción de exigir, de compartir, de difundir, de hablar de lo que está sucediendo, las cosas pueden cambiar y van a cambiar, siempre y cuando las y los mexicanos decidamos que así sea. Esto es La Voz Incómoda. No se vayan porque aún queda el tercer segmento del capítulo del día de hoy, aquí en El Burrito Fronterizo, su lugar favorito para enterarse de las noticias que suceden en México. Y finalmente quiero dar un mensaje a las mamás. Las madres buscadoras, mis respetos. Son unas heroínas, son increíbles. Y espero que los encuentren. Y aunque sea soñador, espero que los encuentren vivos. Pero no hay mucho que decirles a ellas, a ustedes. Quisiéramos poder ayudar más, pero las palabras se las lleva el viento. Y lo sé que nunca entenderemos su lucha, su dolor, ni podemos acompañarlas en él, pero podemos comunicar sus logros, podemos hablar de lo que están haciendo y podemos ayudarlas a presionar para que el gobierno también empiece a ayudarlas. Mando un fuerte abrazo y a todas las otras mamás, a veces es bueno ver que no estamos en la peor situación. Aunque en el día a día hayan problemas, hay que ser agradecidos. Esto es La Voz que Incomoda. Les mando un fuerte abrazo. Y para cerrar con el último segmento del capítulo del día de hoy, aquí 11 de mayo, en El Burrito Fronterizo, dentro de su programa favorito, La Voz que Incomoda, vamos a hablar un poquito acerca de nuestro querido estado de Chihuahua, que como siempre es prioridad. Chihuahua no se detiene. Maru Campos y la Fiscalía siguen golpeando al crimen, mientras el narcogobierno de Sheinbaum y la Cuarta Transformación intenta frenarlos desde el poder federal. Y esas son cosas que no se pueden dejar pasar y que deben ser mencionadas dentro de Chihuahua y dentro de todo México. En Chihuahua, la ofensiva contra el crimen organizado sigue activa, pese a la presión política y los ataques desde el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La administración de Maru Campos mantiene operativos, aseguramientos e investigaciones abiertas, mientras desde Morena intentan desacreditar cada acción de la Fiscalía Estatal. Los casos recientes muestran el tamaño de trabajo que sigue organizando Chihuahua. El crematorio Plenitud en Ciudad Juárez dejó una tragedia que golpeó directamente a decenas de familias engañadas y expuso posibles redes de corrupción y negligencia. La Fiscalía mantiene el caso abierto y sigue empujando acciones legales
contra los responsables. Al mismo tiempo, el Estado respondió con operativos y despliegue territorial tras hechos violentos ocurridos en Durango para proteger zonas limítrofes y familias desplazadas. También tenemos el exitoso operativo contra el narcolaboratorio en Morelos, que sigue haciendo enojar a la presidenta, donde fueron aseguradas enormes cantidades de químicos y metanfetamina pese a la presión política desde la federación. Mientras el gobierno federal se hunde entre señalamientos y protección política y una crisis de seguridad, Chihuahua mantiene presencia operativa y acciones concretas contra estructuras criminales. El crematorio Plenitud exhibe una tragedia humana y una fiscalía que sí decidió actuar. Decenas de familias fueron engañadas durante años. La fiscalía mantiene abierta una investigación del caso Plenitud. Autoridades buscan regresar a prisión al dueño de la empresa. Chihuahua mantiene presión judicial sobre los responsables. El caso exhibió posibles redes de corrupción y negligencia. No hubo carpetazo ni protección política para los involucrados. El caso del crematorio Plenitud golpeó directamente a decenas de familias que confiaron en un servicio funerario y terminaron enfrentando una tragedia marcada por engaños, irregularidades y dolor humano. La Fiscalía de Chihuahua sigue empujando investigaciones y buscando consecuencias legales contra los responsables. Chihuahua responde con operativos y despliegue territorial. Fiscalía desplegó un operativo tras el ataque armado en Durango. Se reforzó vigilancias en zonas limítrofes. Autoridades trabajan para proteger a familias desplazadas. Hay una coordinación inmediata de seguridad estatal. Chihuahua mantiene presencia activa en regiones de riesgo. La estrategia sigue operando sin pausa. La Fiscalía de Chihuahua mantiene una reacción inmediata frente a la violencia y sigue operando en zonas complejas, mientras la narcopresidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno permanecen cómplices ante el avance criminal en gran parte del país. El gobierno de Maru Campos ha dado resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La Fiscalía aseguró 55,000 litros de precursores químicos. También fueron hallados 2,000 litros de metanfetamina. El operativo golpeó una estructura criminal de gran escala. Chihuahua sostuvo el operativo pese a ataques políticos. Diputadas denunciaron ataques mezquinos contra el Estado. La ofensiva contra el narco sigue firme. El narcolaboratorio de Morelos confirmó que Chihuahua está enfrentando estructuras criminales enormes y lo está haciendo bajo la presión constante de la Federación. Aún así, la operación continúa y los resultados siguen apareciendo. En Chihuahua sí se está enfrentando al crimen organizado, mientras el narcogobierno de nivel federal se hunde entre escándalos, protección política y vínculos con estructuras criminales. Maru Campos mantiene operativos, investigaciones y golpes directos contra el narcotráfico, aún bajo la presión política y ataques desde el poder federal que se mantienen diariamente. Casos como el del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez y el ataque de los desplazados de Durango dejaron claro que Chihuahua no esconde expedientes ni protege responsables. La Fiscalía sigue actuando mientras Morena intenta desacreditar cada resultado, porque en muchos estados del país las instituciones ya están rebasadas, infiltradas o completamente paralizadas por el crimen organizado. Mientras desde el Palacio Nacional crecen las crisis, los señalamientos internacionales y las sospechas de protección al crimen, Chihuahua mantiene un despliegue territorial, aseguramientos e investigaciones abiertas contra estructuras criminales de alto impacto. Maru Campos sostiene una estrategia de seguridad firme y activa. No retrocede, sigue de frente a presiones políticas en campañas de desgaste en cada operativo y cada decomiso. En cada uno de estas actuaciones, de esos actos, termina exhibiendo algo incómodo para la Cuarta Transformación, que sí se puede
enfrentar al crimen, cuando existe decisión política y un respaldo verdadero a nivel institucional. Por eso, aumentan los ataques contra Chihuahua y la Fiscalía del Estado, porque el Estado sigue mandando señales de autoridad, de ejercicio y de acción, control, con capacidad operativa en un país donde muchas instituciones ya perdieron el control frente al avance del narcotráfico. Y es que es meramente natural, a nivel político hablando, que el nivel federal golpea al nivel estatal, porque con menos recurso, porque con menos capacidad y con menos territorio, el estado de Chihuahua sí está enfrentándose a la delincuencia, sí está enfrentándose al crimen organizado y sí está luchando contra el narcotráfico de forma activa y no pasiva. Y ahí es donde nos encontramos con la otra cara de la moneda y cómo la acción de unos a favor de la lucha por la seguridad de las y los mexicanos evidencia, a contrario censu, que el nivel federal no lo está haciendo, que la Secretaría de Seguridad Nacional no está a la altura de la crisis de seguridad que aparece, que no están capacitados y que las estrategias no están funcionando. Porque cuando las estrategias cambian, cuando la movida es activa, es fuerte y es contundente como en el estado de Chihuahua lo está haciendo, bajo la dirección de Maru Campos, indudablemente los resultados saltan a la vista e indudablemente se vuelven un esquema mucho más eficiente y colaborativo, propositivo, de resultados, de éxitos. El caso del mega narcolaboratorio que fue desmantelado bajo la directiva de Maru Campos es, sin lugar a dudas, la prueba fehaciente y de más alto valor de que México tiene la capacidad de luchar contra el crimen organizado y que la guerra no se ha perdido. Apareció como una luz de esperanza en medio de un montón de voces que pensaban que ya no había por qué luchar, que ya no había dónde hacerse y que la batalla ya estaba perdida. Y ahí es donde aparece Maru Campos con el estado de Chihuahua diciendo, todavía tenemos algo que hacer. Las y los mexicanos todavía podemos defendernos. Los gobiernos estatales sí existimos. Y el gobierno federal, aunque no luche, no significa que nosotros como entidades federativas no podamos contribuir, no podemos aportar nuestros granitos de arena, que en caso de lo sucedido en Chihuahua, parece que se pasó un poquito el granito de arena y llevó un camión entero desde el desierto para decir, vamos a construir, vamos a edificar y vamos a avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Y de esta manera el crimen organizado se ve en una proporción más pequeña. Se ve como algo que el mismo Estado sí puede llegar a controlar y que el mismo Estado sí puede llegar a combatir. Sin embargo, a nivel federal se evidencia un descontento generalizado. El Senado hace poco mandó a comparecer a Maru Campos frente a ellos, sin ser autoridad competente, para que les dijera rendición de cuentas respecto del operativo, invadiendo la soberanía de la entidad federativa, atacando políticamente, algo que debería, cuando menos, considerarse violencia política de género. ¿Por qué? Porque a Maru Campos se le plantea el caso de ser corrupta, de hacer mal las cosas, por detener al crimen organizado, por plantarle cara, en vez de dar un reconocimiento, en vez de dar un apoyo institucional desde el gobierno federal para recrear este tipo de estrategias en otras partes de México y avanzar a nivel nacional contra el crimen organizado, en una crisis de emergencia de seguridad nacional que a nivel internacional está siendo evidenciada con los comentarios de Londres, de Estados Unidos, de América en general, pero no, como eso evidencia la ineptitud federal y la ineficacia de los procesos actuales, se decide criticar, atacar, minimizar el logro de las fuerzas mexicanas que lucharon en ese operativo y que lograron de manera exitosa salir victoriosos. Y eso no es más que un insulto, que una lavada de manos del gobierno federal para decir, tranquilo, tranquilo. Es que eso fue un caso aislado, no es tan importante. Realmente el crimen es muy fuerte y por eso yo no actúo. No, esas son justificaciones, esas son excusas baratas y patrañas. Y el ataque a Maru Campos nos hace cuestionar qué tanto es un tema de debate político, qué tanto golpeo los intereses de algunos miembros del gobierno federal, porque por algo estarán tan enojados. Y esto
aparece justamente cuando Estados Unidos empieza a denunciar activamente a más de 50 funcionarios públicos, y adivinen de dónde, de Morena. Empieza a denunciar a Rubén Rocha Moya, exgobernador de Morena, por nexos con el crimen organizado. Y ahí, casualmente, los molesta y les ofende que Maru Campos sí haya golpeado al narcotráfico. Las conclusiones las toman ustedes. Yo nada más les cuento un poquito de lo que está sucediendo en México. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Esto es La Voz que Incomoda.